Sí, realmente los datos de paro registrado están arrojando desde enero, que tradicionalmente es un mes malo para el desempleo, bajadas significativas, sí. Se está situando el desempleo muy por debajo del año, si consideramos las tasas interanuales, estamos ahora en 79.062 desempleados en Aragón. Sigue siendo una cifra alta, aún tenemos que trabajar mucho para hacerla descender, pero realmente, bueno, estamos relativamente satisfechos. No obstante, sigue sucediendo con los datos del desempleo que aún hay muchas cuestiones sobre las que trabajar, en términos de calidad del empleo, en relación con los colectivos más afectados por el paro, de manera que todavía son muchas las cuestiones sobre las que tiene que trabajar un servicio público de empleo para que la situación realmente se revierta y consideremos que estamos en una situación óptima o razonablemente buena en términos de paro registrado. La campaña estival pues tiene realmente un impacto verdadero sobre las cifras de paro registrado, que es en la que nos encontramos ahora inmersos, de manera que el sector servicios y todo lo que tiene que ver con la campaña de verano pues ha supuesto que las cifras de paro se reduzcan sensiblemente. A ver, desde el punto de vista del empleo sí que notamos una cierta mejoría, pues porque hay más actividad económica. Eso supone que se crean puestos de trabajo, hay un cierto movimiento empresarial realmente de nueva plantilla, nuevos puestos de trabajo para incorporar a las plantillas, y en ese sentido sí que estamos teniendo contactos con empresas que tratan de ampliar sus plantillas o incluso nuevas empresas. Desde luego, los jóvenes son uno de los colectivos prioritarios en todas las medidas que impulsemos desde el Instituto Aragonés de Empleo. Los menores de 25 años e incluso incrementado hasta los menores de 30 años, porque hay aún más de 14.000 personas en situación de desempleo en esta franja de edad, y en muchas ocasiones se trata de personas que se van a incorporar por primera vez, no tienen empleo anterior, son jóvenes que acceden por primera vez al mercado de trabajo. Realmente parece mentira, es casi inexplicable por cómo realmente es la foto de la sociedad aragonesa en la actualidad. Pero de todas maneras los datos del paro son irrefutables, y en cuanto analizas un poco la situación de los hombres y las mujeres te das cuenta que aún no existe la igualdad total en términos de empleo. La franja de 35 a 39, incluso de 40 a 44, a la que se ha retrasado en la actualidad la maternidad, tiene unas tasas de desempleo femenino muy elevadas, muy superiores a las de los hombres, en una franja de edad que en principio no es problemática o no es la más problemática en relación con los hombres, y sin embargo las mujeres tienen unos índices muy superiores, unas tasas muy superiores. Es increíble comprobar cómo de los datos del paro registrado, las personas que no tienen formación, que tienen etapa primaria de la educación secundaria obligatoria y menos, son los que realmente sufren de una manera más brutal el desempleo. De manera que de los 79.000 desempleados que tenemos en la actualidad, 50.000, casi el 70% de las personas que se encuentran en situación de desempleo en Aragón, pertenecen a este colectivo de bajo nivel académico formativo. Al fin y al cabo, alrededor de 43 millones, casi la mitad del presupuesto del Instituto Aragonés de Empleo, está destinado a la política activa de empleo, formación profesional para el empleo, de manera que tenemos muchas herramientas que ponemos a disposición de los desempleados para que logren precisamente esto: incrementar su empleabilidad a través de los certificados de profesionalidad y de cualquier otro instrumento que ponemos a esa disposición.